Bueno, recuerden que está grabando, que no les está apareciendo porque estoy usando un software para grabar la pantalla, porque el software de Zoom me deja y no me deja mover las cámaras. Entonces, lo que habíamos quedado de ver hoy es, la vez pasada vimos lo que era una base, probamos que era una base y vimos cómo está definido un espacio topológico a través de una base. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy es sobre las finezas de espacios topológicos, pero a través de las bases. ¿Ustedes tienen idea de lo que significa que un espacio sea más fino que el otro? Por supuesto que tiene que estar definido sobre el mismo X, ¿tá? Para poder hablar o ponerme a investigar si un espacio es más fino que el otro, ¿tá? Yo tengo X, el mismo conjunto, una topología definida sobre ese conjunto y tengo el mismo X y otra topología distinta sobre el mismo conjunto. En realidad no sé si distinta, porque en realidad si se da la doble fineza o la doble inclusión van a ser la misma. Entonces, cuando yo digo que, por ejemplo, tau prima es más fina que tau, se escribe así. Tau prima es más fina. Y eso quiere decir que los abiertos de tau están contenidos en los abiertos de tau prima. No O sé sea, si son los abiertos. abiertos. A ver, otra vez. A ver, Nosotros que, sabemos que tau es una colección de subconjuntos de X, ¿no? claro, Que cumplen 4 puntos que son que esté el todo, que esté el vacío, que la unión arbitraria de elementos de tau está en tau, que la intersección finita de elementos de tau está en tau. Para tau prima también es otra subcolección de elementos de X que cumplen también la definición de espacio topológico. ¿Estamos de acuerdo? O sea sí. que tau es una colección de elementos de X y tau prima es otra colección de elementos de X. O sea, yo para decir, primero que nada, yo digo que tau es más fina que tau, sí, tau está incluido en tau prima, con la propia inclusión de conjuntos. Acá lo que puede generar dudas es fina. Que algo sea más fino no quiere decir que sea más chico en topología, al revés. Tau prima puede ser la misma que tau, y ahí tendrían los mismos abiertos, o capaz que tau prima tiene los abiertos que tiene tau y más. Entonces, tau prima, hablando en idioma coloquial, sería más chica que tau o más grande. ¿Quién tiene más? En cantidad de elementos, tau prima. Entonces, tau prima es más grande, hablando entre comillas, porque en topología no vamos a decir más grande. Pero el conjunto tau prima tiene los mismos elementos que tau o es más grande. Y sin embargo, nosotros le caracterizamos, le vamos a decir en términos formales que es más fina. Entonces, para los primeros que se están acercando a este concepto, tengan cuidado y sean conscientes de eso cuando estén trabajando con esto, porque entre el idioma habitual que usamos en la vida diaria de algo más fino y se me puede entreverar, yo tengo que decir, bueno, estoy en la clase de topología, estoy estudiando topología, si algo más fino que tiene más cosas. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Entonces, ¿cuándo voy a decir que dos topologías son comparables? Por supuesto, si están definidas en el mismo X y si una es más fina que otra. ¿Está? Por ejemplo, en este caso yo digo que tau y tau prima son comparables, porque una es más fina que otra. ¿Cuándo voy a decir que no son comparables? Siguiendo esta misma línea de razonamiento. O bien porque se dan dos conjuntos distintos, o No, porque no, uno no es. no te sigo con los conjuntos distintos. ¿Qué significa que dos conjuntos sean distintos?
que estén definidos en vez de en X, tau y tau prima. No, Sí, nosotros estamos partiendo que estoy trabajando el mismo X, o sea, no cabe la chance que sean distintos X. perfecto. Entonces, que tau prima no sea más fina que tau, ni tau sea más fina que tau prima. Perfecto, Entonces, no ¿entienden son lo que comparables. dice la compañera? O sea, no son comparables cuando ninguna es más fina que la otra. Que esto también genera un entrevero con el verbo comparar, de comparar cosas de nuestra vida común. Cuando yo voy a comparar esto con esto, no, yo voy a analizar si son comparables en términos formales. Yo voy a decir que son comparables cuando yo concluya que una es más fina que la otra, o viceversa, y voy a decir que no son comparables cuando ninguna es más fina que ninguna. ¿Me explico? Porque a veces uno puede decir, tengo que comparar esta con esta. No sé si las puedes comparar. Porque hasta que vos no llegues a la conclusión que una es más fina que otra, no puedo decir que son comparables. En términos formales, ¿no? Uno tiene, uno como siempre en matemática a veces usa el lenguaje coloquial para hablar de ciertas cosas, pero también tengo un lenguaje formal que respetar. Que cuanto más lo respete, mejor. Entonces, siempre, cuando tenga las bases de dos topologías sobre el mismo X, está bueno usar este teorema del Munkres, el 13.3, para poder comparar, vieron que ya usé mal, para ver si son comparables las topologías, o sea, para analizar si son comparables. Entonces dice, sean B y B' bases para las topologías tau y tau' respectivamente sobre el mismo espacio, sobre el mismo conjunto X. Entonces es equivalente a decir que tau' es más fina que tau. Entonces dice, si para cada elemento de X y cada elemento básico B de la colección B mayúscula que contiene a X, existe un elemento básico B' perteneciente a la colección de los básicos de la familia B' que generan tau', tal que X pertenece a B' y está en B. Capaz que hacemos un pequeño dibujito para esto. Yo tengo X tau y X tau'. Entonces dice, si para cada elemento básico B, entonces me voy a dibujar un básico de esta topología, ¿no? Y para cada X que esté en él, si encuentro un B' del conjunto de la base de la otra topología que contenga este X y esté metido en B, o sea, Perdón, una pregunta. sí, decime, Guillermo. Disculpame. Ahí en el enunciado del teorema, ¿viste Ajá. donde dice B' incluido en B? Eh, Esa B cursiva, ¿no tendría que ser B imprenta directamente? ¿Es en el básico? ¿Está o está? En el B' incluido en B. Claro, es que esta es una cursiva, es que La sí, segunda B, ¿no tendría? sí, claro, sí. Se ve que hay un temita tipeo ahí. Está bien, porque estuve horas pensando eso cuando lo leí por primera Sí, vez. Gracias. yo la primera que me doy cuenta, Guillermo, gracias, pero sí. eh, a ver, capaz Porque que... es Sí, a ver. incluido en B en el básico de Tau, ¿no? Claro, que sí, de esa forma, claro, si vos corroborás eso, en realidad estás corroborando que pertenece a la familia cursiva igual. Está bien, Ponele, sí. capaz que quiso decir eso en el libro acá el muchacho, pero si lo ves con la B imprenta, también va a estar en la B en la B cursiva mayúscula. Está. Entonces, volviendo acá, tengo un Gracias. básico, no, gracias a vos, tengo un básico B de tau y tengo un elemento arbitrario X de ese básico. Si yo agarro un elemento, si encuentro un elemento de la base de tau'
Perdón, Sí, perdón. sí, ¿Puedo hacer otra pregunta? sí, obvio. Esa debe ser el calor. Si es B cursiva, ¿no tendría que ser B' perteneciendo a la B cursiva? ¿A la base? B' acá, Sí, en el mismo lugar. B', Perteneciendo a la colección B, o incluido en B común o perteneciente a B cursiva. claro. Acá puede ser que haya un error de tipeo, Guillermo, puede ser, porque yo voy a usar una B, que está incluido en un B imprenta ahora. Que está Así que, incluido en un B en- imprenta. Por eso, sí, si es B cursiva, es la colección de la base, B' debería de pertenecer a B sí, cursiva. es verdad. Capaz que hay un error de tipeo y es un B imprenta. Yo lo voy a chequear con Es, B imprenta. la demostración creo que va con B imprenta, sí. ¿Tá? Entonces hay un error de tipeo. Hay en otras partes también Sí, que, por ejemplo, el Muncres tiene unos errores y, por ejemplo, a veces se confunde de recíproco contra y el directo. Hay unos claro, temitas de ¿cómo es? De traducción. Así que buenazo, Guillermo. O sea, vamos a ponerle dale. B. Vamos a ponerle B acá, B imprenta. Sí, porque por eso la otra pregunta, si fuera B cursiva debería haber sido un pertenece, ¿no? Claro, B' porque pertenece a la perte- colección. pertenecería a la colección, o Claro, pertenece a B cursiva o está incluido en B. claro. Excelente. Menos mal, valió la pena el tiempo que le dediqué ahí. Gracias. Sin duda. Vamos a ir de vuelta con esta idea. Así no queda cortada acá. Yo tengo B genera tau, la base, ¿no? B cursiva genera tau y acá voy a poner que B' cursiva genera tau prima. Entonces, si yo voy a demostrar que tau prima es más fina que tau, yo tengo que agarrar un B, ¿no? Un B arbitrario, ¿no? Porque yo tengo que generalizar esto después, ¿no? Este B que pertenece a esta familia cursiva, o sea, esto es un básico de tau, que contiene un elemento X. Entonces, si yo quiero demostrar que tau prima es más fina, tengo que encontrar un básico de tau prima que incluya a este X y esté incluido en el B básico de tau. ¿Me siguen con esto? A una visualización en el dibujo, ¿no? Si esto yo lo hago para cada X que pertenece a B, ¿qué termina pasando? Si yo me paro en todos los X de B, ¿no? Y puedo lograr encontrar un básico de tau prima que lo contenga y esté incluido en el B, ¿qué estoy haciendo entonces al final? ¿Qué termina haciendo el B? La unión de básicos de tau prima, Entonces B es un elemento de quién? de tau prima. ¿Lo vieron todos a eso? Eh, o sea, ¿me siguen o no? Lo pueden ver en el... O sea, ahí realmente cuando me cae la ficha de lo que estoy haciendo. O sea, si yo para cada X de este consigo un B' del básico de tau prima, tal que incluye el X, está incluido en este B, y lo puedo hacer para cualquier X de ese B, voy a terminar formando este B, que es básico de tau, como la unión de básico de tau prima. ¿Qué quiere decir esto? Que B es un elemento de tau prima. ¿Qué quiere decir esto? Que tau está incluido en tau prima. ¿Qué quiere decir esto? Que tau prima es más fina que tau. ¿Hasta acá estamos? Sí, sí. Entonces, vamos con un ejemplo. Voy a usar R con la topología usual. La base de la topología usual en R está formada por este tipo de intervalos.
¿Estamos de acuerdo? Y después tengo, voy a usar TL, que es la topología del límite inferior. Y le vamos a poner BL, que está formada por este tipo de intervalos. Entonces, vamos a analizar si son comparables. Entonces, siguiendo el teorema este 13.3 y las deducciones que sacamos a través de los dibujos recién, si yo quisiera probar que la topología usual es más fina que la topología límite inferior, ¿qué tendría que probar? ¿Alguien que se anime? Yo tengo, o sea, vamos de vuelta con el dibujo acá. Si yo quiero probar que tau prima es más fina que tau, yo tengo que agarrar un X contenido en un básico de tau y tengo que poder encontrar un básico de tau prima que contenga el X y esté metido en el básico donde yo arranqué. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Tengo X, tengo T usual y tengo TL, ¿no? Al revés. Vamos a ver, así nos queda en relación al dibujo allá arriba. Yo tengo que agarrar un básico de TL que contiene un X arbitrario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá estamos? Y para este X yo tengo que encontrar un básico de la usual que lo contenga y esté incluido en ese B. Entonces, ¿por dónde arranco? Con si este B, este básico de verde, ¿de qué topología es? Del límite inferior. Bueno, entonces agarro. Estamos laburando en R. Me paro en un X. Y agarro un básico de la topología límite inferior, ¿no? Entonces, sí. Vamos a agarrar el extremo inferior lo contiene, ¿no? Sí. Entonces vamos a agarrar este. XX más epsilon podría ser, con epsilon positivo. Bueno, o un XB. Oh, está. Entonces, ahora yo tengo que encontrar un básico de la topología usual que contenga el X y esté metido en este. Lo voy a dibujar con el mismo color. Ahora, un básico de la topología usual, ¿cómo es? Es un intervalo un intervalo convexo que no contiene ni al A ni al B, ¿no? O sea, la única forma de contenerlo a el X con uno de esos, ¿cómo sería? Que empiece antes del X y después termina después del X. O sea, que el A tiene que estar por acá y el B por acá. Para poder agarrarlo al X, vamos a decir. Para agarrar el X, sí. Bueno, no tengo más chance de que sea de esa forma. Ahora, ese básico naranja, que es de la topología usual, que contiene al X, por supuesto, ¿puede estar incluido en algún momento en el básico de la topología del límite inferior que está en verde? No. No, ¿no? No. ¿Se dan cuenta de eso? Ahora, cuando pasa esto,
cuando pasa esto, y me alcanza con un no ejemplo concreto para poder negar esta inclusión. Entonces, ¿me siguen? Entonces, yo agarro y digo, bueno, me voy a parar en un ejemplo concreto. Agarro el abierto de la topología límite inferior 1, 2 que contiene al 1, ¿no? Sea BL igual 1, 2. Vamos a poner un BL que contiene al 1. O sea, es un básico de la topología límite inferior que contiene al 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no existe, o sea, para no poder, no existe, vamos a ver, para todo básico de la topología usual, ¿no? Tal que 1 pertenezca al básico de la topología usual, nunca va a estar incluido en esta, ¿no? O sea, yo me tengo que tomar, lo voy a hacer con naranja para que se mantenga ahí la relación. Yo me tengo que tomar uno así, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir lo que dice Virginia hoy, 1 menos epsilon, 1 más epsilon. O sea, yo tengo que tomarme un poquito para la izquierda del 1 y un poquito para la derecha del 1, y tengo elementos que pertenecen a este intervalo naranja que no van a estar incluidos en el verde. ¿Estamos de acuerdo? Y acá le Sí, podemos obvio. agregar, ya que B tiene que ser de la forma Entonces, ¿qué concluyo acá? Que la topología usual no es más fina que la topología del límite inferior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la topología usual no es más fina que la topología del límite inferior. Bueno, ahora vamos a analizar para el otro lado. Vamos a preguntarnos lo siguiente. Si la topología del límite inferior es más fina que la topología usual. Vamos de vuelta con el mismo procedimiento. ¿Dónde me paro para arrancar a analizar esta posible comparación? Hoy, miren esto, si yo quiero analizar si tau usual es más fina que TL, yo arranqué por un básico de ¿quién? Topología. DTL. Bien, me paré en un básico de TL que contiene un X. Entonces, Sí. cuando voy a arrancar esta comparación, me paro en un básico de ¿quién? De la usual. Que Del contiene un usual X. que contiene un X. Perfecto. Entonces me tomo un X de los reales y agarro un intervalo, un básico de la usual que lo contiene. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si para todo X que pertenece a este básico, yo puedo incluirle un básico de la topología límite inferior que contenga el X y me quede en este básico, voy a chequear que sí, TL es más fina que tau. Entonces, la pregunta es ahora, ¿puedo hacer esto? Sí, se puede, sí. Y el X que yo estoy poniendo ahí es arbitrario, no tiene nada en particular, ¿no? Y el básico AB que me tomé es particular. ¿Estamos de acuerdo? Digo, es arbitrario, no es ninguno particular. Entonces, esto lo puedo generalizar para todo X perteneciente a R que está incluido en un básico de la topología usual, ¿no? Entonces puedo decir, para todo Bx, ¿no?
que pertenece a la colección B. Recordemos que B cursiva es la colección de los básicos de TL. Existe un básico de la límite inferior que contiene al X, que está incluido en BX. ¿Estamos de acuerdo? Basta considerar perdón. Esta es imprenta, ¿tá? Porque me quedó acá como media cursiva. Por si lo quieren chequear después con la definición del Munkres. Basta considerar este básico, la del límite inferior, así. O le puedo poner el mismo B acá. ¿Se entiende? Para no darle vueltas y decir quién es este número. Basta tomar este. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que esto es verdad. Entonces, la topología del límite inferior es más fina que la topología usual. Entonces son comparables, ¿no? Por más que no se dé la doble inclusión, son comparables. Hay una más fina que otra. A mí me dicen, che, la topología de usual sobre R y la topología límite inferior sobre R son comparables. Sí, TL es más fina que T usual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa esto para la próxima vez que nos veamos? Significa que, ¿cómo puedo interpretar esto? Algo a tener en cuenta porque a veces me olvido. Los abiertos de la topología usual, ¿están incluidos en la topología del límite inferior? Sí, lo usual. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, todos los abiertos de la topología de la usual están incluidos en la topología del límite inferior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Esto es un básico de la usual? Sí. Sí. ¿Es un abierto de TL? Y sí. Y sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedan pensando? Porque sí, pero pará, los Y no básicos tiene la forma. Claro, pero eso que no nos engañe, que no tenga la forma. Si todo fuera por la forma sería facilísimo. Porque mire lo que acabo de mostrar. Yo acabo de mostrar que la topología usual está incluida en TL. Entonces esto capaz que no es un básico de TL, pero que es un abierto, un abierto. ¿Me explico? ¿Se entiende a dónde voy o no? Usted recuerde que cuando demuestran que algo es más fino que otra cosa, en este caso que la topología límite inferior es más fina que la topología usual, estoy diciendo que esta topología tiene todos los abiertos de esta y más. Cuando se da la doble inclusión, se tienen los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Esto no es un básico de TL, por cómo está definida la familia de básicos de TL, pero sí es un abierto de TL. Que no nos engañe como eso que decía Gisela. Claro, puedo caer, este como no tiene la forma de los básicos de TL, no es un abierto de TL. Sí, es un abierto de TL, porque lo acabo de mostrar. Después, en la siguiente clase que vamos a dar punto interior, punto clausura, punto límite, punto frontera, y vamos a ver otras definiciones de abierto y cerrado, que van a ser muy útiles para el práctico, vamos a poder plantearnos esta pregunta y verlas también de otro modo. Bueno, pensaban dejar por acá esto. Capaz que les tiro otro ejemplo más, pero no lo detallo. Por ejemplo, tengo una topología sobre R, que es la famosa topología de rayos, y me voy a considerar esta base, que está formada por estos intervalos. Y lo quiero comparar con la topología del límite inferior, o de la usual. ¿Con cuál lo quieren comparar?
Con la límite inferior. Bueno, ponemos R con la del límite inferior. Que los básicos son estos bichitos. Entonces, nos planteamos, bueno, TL es más fina que la de rayos. ¿Qué tendría que chequear? ¿O por dónde comenzaría? ¿O por dónde me paro primero? Seguro que la recta real porque estamos en R. Claro, en un básico de la topología de rayos. Bien, arranco, me paro en un X, ¿no? Que está contenido en un rayo. Este sería la A. La pregunta es, ¿existe un básico de TL? Vamos a ponerle naranja. ¿Existe un básico de TL que contenga el X y esté metido en este rayo? Sí, existe. ¿Quién? Por ejemplo, el X, que contiene el X, con B mayor que X. Sí, está, por la definición del básico ya sabés que B es mayor que X. ¿Estamos de acuerdo? Por la definición del básico de TL, mirá. Bueno, y eso pasa para cualquier X que esté contenido en cualquier básico de la de rayos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea que esto es verdad. Ustedes después si se quieren tomar el trabajo de escribirlo, sí, es verdad. Y bueno, al revés. Y no va a ser posible. ¿Por qué no? ¿Dónde me paro? No. A ver, otro que intervenga ahí. ¿Quién está ahí? Silvana, Analía, Maricel, Claudia. Hola. Hola. ¿Escucha? Silvana, ¿te animás a decirme qué hago? Sí. Si me tomo un básico de la topología del límite inferior, no voy a encontrar un básico de la de rayos que lo incluya. Claro, ¿vieron que está bueno como... Está perfecto, Silvana. ¿Vieron que está bueno como ver esto? Como ir apropiándome de cómo encaro para analizar. Entonces, vieron que llegamos a la conclusión que arranco y me paro con un básico de este de acá. Entonces me agarro uno de TL. Que contenga el B. Y ahora tengo que encontrar uno de la del rayo que me pare en el X y esté contenido en este. ¿Va a poder ser eso? Porque yo tengo que contener al X con una del rayo, ¿no? Entonces el rayo va a tener que arrancar por acá. Y el rayo de, por ejemplo, X menos epsilon. Claro. ¿Va a poder pasar esto? No. No. No es verdad. Igual se dice que son comparables porque la otra afirmación sí. Es verdad, sí. Si una de las dos se las cumples, ya podemos decir que son comparables. Hay una que es más fina que otra. Decimos que no son comparables cuando no se cumple en ninguno de los dos sentidos la inclusión. Ahí está. Bárbaro. Bueno, con esto, nosotros por lo general, siempre que podamos, que tengamos una topología y siempre que podamos reconocer la base, siempre va a ser lo más cómodo trabajar con los básicos. Y cuando no pueda reconocer los básicos, por lo general, para que no se me escape nada, voy a tratar de reconocer cuáles son los abiertos más chicos. ¿Se entiende? A modo de práctico. Entonces, trabajar con las bases es, siempre que pueda, lo mejor. Por lo menos a mí, Federico, me queda lo más cómodo posible, siempre que reconozca las bases. Después van a ver que en el espacio producto podés definir un básico del producto haciendo básico por básico. Por ejemplo,
Entonces también ahí ya cuando vas a trabajar en un espacio topológico que sale del producto cartesiano, de dos espacios topológicos, está bueno también trabajar con eso. Y me tomo un básico en un eje, me tomo el básico en el otro eje y con eso me formo el abierto con el básico con el que voy a laburar. Bueno, escucho preguntas, si alguno tiene, si alguno. Siempre Ninguna. tengo que comparar los básicos, ¿verdad? Perdón Bueno. que hablé arriba. Buena pregunta la tuya. Si vos tenés las bases, sí, aplicás este teorema del Munkres. Bueno, está en el Munkres, está en otros lugares también. Pero digo, si estoy trabajando con las bases, trabajá de esta manera con las bases. Si no, es demostrar una simple inclusión. Vos no te olvides que los espacios topológicos son colecciones de elementos. Entonces, si vos demostrás, por ejemplo, si vos me demostrás que un espacio que todos los elementos de un espacio están incluidos en el otro, ya me está demostrando la fineza de este otro sobre este. No tenés que por qué trabajar con las bases. ¿Me explico? Te reformulo la pregunta. Reformulame la No puedo pregunta. comparar elementos. Elementos no, porque los elementos no necesariamente son básicos, entonces... Pará. Los elementos... No. Bien, pará. Muy buena tu pregunta. Los elementos de Tao son abiertos. Sí. Claramente va a haber algún básico. A ver si te claro la pregunta. Si yo puedo reconocer cuál es la colección de básicos, o sea, la base que me genera los dos espacios, puedo ir por este camino a trabajar e intentar investigar si hay una comparación. Ahora, si vos no tenés los básicos, vas a tener que demostrarme que todos los elementos de esta colección están incluidos en la otra colección. ¿Me seguís? ¿Y cómo hago eso si no reconozco los básicos? Sabiendo los elementos. Vas a reconocer los elementos. Porque por lo general en los ejercicios o está definido el Tao por sus elementos o está definido con una base. Sí. Entonces, o vas a tener de qué forma son los elementos o vas a tener de qué forma son los básicos. Entonces, por un lado o por el otro vas a intentar analizar si existe una comparación. Está. Genial. Era esa. Bueno, gracias. No, gracias a vos. ¿Alguna otra duda? Bueno, que tenga lindo carnaval entonces. ¿Nos vemos el sábado que viene? Gracias. Bárbaro, muchas gracias. Vamos arriba. El sábado que viene vemos punto interior y punto clausura. Genial. ¿Está? Vamos arriba. Punto interior. Gracias, Nos vemos. Que pasen lindo. Chau. Gracias.